Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Como tardes. siempre, arrancamos curso escolar, como se suele decir, en nuestro programa Diálogos, y lo vamos a hacer de una forma, pues, la verdad que muy interesante, y es retomando un poco lo que fue el final de la segunda temporada, y vamos a comenzar la tercera con el doctor Justo Castaños. Hubo un montón de cosas que se quedaron en el tintero por preguntar, y vamos a recuperar pues ese dialogante, ¿no? Sí, efectivamente. Recuérdanos un poco el semblante Sí, de Justo Castaño. efectivamente. Ya en su momento, que fue el último programa de la temporada pasada, hice una reseña breve curricular y ahora voy a superlimitarla, no voy a repetir porque, bueno, se hace pesado. Simplemente comentar que es catedrático de biología celular y que es investigador responsable del grupo de hormonas de cáncer del Instituto de Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, el IMIBIC, que con ese perfil es miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos y Endocrinos, del Consejo Asesor de la Sociedad Europea de Tumores Neuroendocrinos, presidente de la Asociación Ibérica de Endocrinología Comparada, pertenece al Comité Ejecutivo de la Sociedad Europea de Endocrinología y a la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Que la base de su línea de investigación, que es sobre lo que siempre hablamos, por eso la recuerdo, eran las bases celulares y moleculares del cáncer de páncreas, los tumores neuroendocrinos y los tumores hipofisarios y otros cánceres. Vimos también que, bueno, ahora seguiré, pero vamos a saludar ya Sí, lo al vamos a doctor. saludar porque ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Doctor Justo Castaño, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Lo primero, agradecerle la presencia en directo, los micrófonos de la cadena SER del Guadiato. Y yo, saltándome un poco el guión, yo voy a aprovechar, Javier, si me permite, porque leemos muchísimo en los periódicos el tema del INMIBIC, el tema del instituto tan prestigioso que tenemos en Córdoba. Exactamente, doctor Castaño, ¿qué es este instituto y a qué se dedica? Bueno, pues el instituto es un eje donde pivotan oigo un eco, no sé si se puede eliminar. A ver si ese retorno, si le podemos bajar un poco el retorno al doctor Justo Muchas gracias. Castaño, a ver si ahora mejor. Ahora perfecto, muchísimas gracias. El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba es un punto de encuentro donde se hace investigación translacional, que quiere decir unimos la investigación en mecanismos básicos del funcionamiento de las células y de los seres vivos con la investigación que se hace en el hospital sobre los problemas de salud de los pacientes. Es una forma de acercar esos dos ámbitos, la investigación básica y la investigación clínica, y eso se hace pues poniendo un lugar físico donde encontrarnos los científicos de ambas orillas, digamos, un lugar de encuentro donde se hace investigación para que lo que descubrimos llegue cuanto antes a los pacientes. Buenas tardes, doctor Justo Castaño Fuentes. Como ya he comentado antes, con usted acabamos la segunda temporada y comenzamos esta tercera temporada. Por lo tanto, vuelvo a darle las gracias por su amabilidad para seguir haciendo crecer este programa. Ya he referenciado Gracias sus a principales vosotros, líneas de Javier, muchas gracias. investigación, que también hablábamos en aquel momento, que exploraban los efectos y mecanismos de acción de distintos péptidos como la somastotina, la glerina, GHRN y punto suspensivo. No voy a seguir. Pero antes de nada, antes de entrar en materia, quiero aprovechar esta ocasión para transmitirle, tanto en mi nombre como el de los componentes de esta emisora que hacen posible este programa, la felicitación por haber ganado la beca de investigación básica de la séptima beca Carmen Delgado Miguel Pérez Mateo, que tuvo lugar el pasado jueves en el Instituto de Investigación del Hospital del Mar, el IMIM, que se encuentra en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona. Pregunta, ¿cuál es el fin de la beca? Pues en primer lugar, muchas gracias en mi nombre y también y sobre todo en el nombre de mi equipo de investigación y particularmente de quien codirige esta investigación, del doctor Alejandro Ibáñez Costa, que es el máximo impulsor de esta rama de investigación. Pues el proyecto lo que hace es unir un descubrimiento básico que hicimos en nuestro laboratorio, y es que hay una maquinaria central del funcionamiento de las células que está averiada, por decirlo mal y pronto, en las células del cáncer de páncreas y en otros muchos cánceres, con una aspiración de la aplicación de una nueva estrategia
terapéutica, es decir, de un nuevo tratamiento del cáncer que se ha aplicado ya en varios cánceres con mucho éxito, con el melanoma, por ejemplo, el cáncer de piel, en cáncer de pulmón, que es la inmunooncoterapia, que es atacar a las células del cáncer mediante el propio sistema inmunológico normal o modificado, es decir, hacer que el propio organismo luche contra el tumor. Esto es algo que sucede de manera natural mientras, digamos, estamos viviendo. El cuerpo fabrica anticuerpos contra las células que se vuelven enfermas, que se vuelven tumorales, y así elimina muchas. Lo que pasa es que cuando el tumor crece mucho o el tumor se hace demasiado inteligente, demasiado listo, se escapa. Es una de las virtudes que tienen los tumores. Uno de los problemas es que se sabe escapar del sistema inmunológico. Pues bien, hace unos años, algo que le sirvió de premio Nobel a uno de sus inventores, digamos, se consiguió modificar o modular el sistema inmunológico mediante tratamientos para que actuase contra las células tumorales. En el cáncer de páncreas esto hasta ahora no ha sido posible por varios motivos. Uno de ellos es porque no se descubre, digamos, una debilidad del cáncer de páncreas donde el sistema inmune puede atacarlo. Y otro es porque el cáncer de páncreas tiene un problema que las células del cáncer están rodeadas de un montón de matriz extracelular, un montón de sustancias, de fibras que impiden el natural y buen acceso de los tratamientos a las células del cáncer. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es que esa maquinaria que está averiada, que creo que luego hablaremos de ella, que es el splicing, provoca la aparición de algunas moléculas que el sistema, lo podemos entrenar, el sistema inmune del individuo, del paciente, lo podemos educar para que lo reconozca como algo extraño y a través de ese tratamiento podemos luchar contra el cáncer de páncreas. Es decir, uniendo dos ideas que estaban desconectadas originalmente, ponerlas juntas a ver si conseguimos primero en cultivo, después en células en cultivo, después en ratones y ojalá en el futuro en pacientes, aumentar la capacidad de la inmunooncoterapia, de la terapia mediante anticuerpos en cáncer, hacerla efectiva en cáncer de páncreas. No sé si me he explicado muy bien, aunque ha sido un poco largo. Espero que haya sido suficiente para hacerlo entendible. Sí, desde luego que sí. Bueno, pues a su vez me ha respondido a preguntas vinculadas con el premio que pensaba hacerle, que ya no las pongo en la mesa, que era objetivo y reto del mismo, ya me lo ha dicho. Bueno, pues entrando ya en materia de que está muy relacionado, por supuesto, y como usted bien ha dicho, la temporada pasada dejamos, hablando de los splicing, y nos dijo usted que era un mecanismo central nuclear que tiene todas las células que tienen núcleo, como son las del ser humano, y que hacía un símil, podía decir que si el ADN es una partitura de una obra musical, el splicing sería tomar unos trozos, eliminar otros, cortar y pegar, y que dependiendo cómo se hiciese ese corte y pega, puede salir una gran melodía o un ruido que suene a rayo. Es decir, es pasar del ADN al ARN. Entonces, eso es lo que acabamos. Y también yo había leído en su investigación que hacía referencia, no sé si es lo mismo, al splicing alternativo. ¿Es lo mismo o es otro tipo, o es un caso particular? El splicing sería, digamos, el mecanismo básico a través del cual la cadena de ADN que se va que es donde están los genes, que se va a copiar en un ARN que a su vez se va a copiar en proteína, se corta y se pega de manera, digamos, automática. Es decir, quito las secuencias que no codifican y pego las secuencias que codifican. Eso sería, digamos, el modo automático. Pero el modo automático no lo hacen, digamos, nada más que entre el 3 y el 5% de los genes. Más del 95% de los genes lo que hacen es que juegan con esa partitura y quitan un intrón, quitan una secuencia no codificante, pero dejan otra. O quitan dos secuencias codificantes, es decir, hacen un splicing alternativo. En lugar de copiar y pegar todo de manera automática, seleccionan de manera
inteligente, digamos, cuáles son los que le interesan a la célula en cada momento. Eso es lo que le llamamos splicing alternativo. Perfecto. Sí. Otra forma de explicarlo, igual que la partitura, sería con una película. Tenemos a Pedro Almodóvar o a Martin Scorsese que han rodado 14 horas de película y ahora lo tienen que dejar en 1 hora y media. Y ellos seleccionan lo que quieren para la película. Digamos, no hacen una película de 10 horas, sino que hacen una película de 1 hora y media o de 2 horas. Y de esta secuencia cortan este trozo, de esta secuencia cortan este trozo y la van pegando de manera inteligente, de manera selectiva. Eso es lo que hace nuestro núcleo celular a través del spliceosoma, a través de esa máquina de montar que va cortando y pegando. Claro, si lo haces bien, sale una obra maestra. Si te equivocas, sale una obra defectuosa. Y esa obra defectuosa es lo que sucede en los cánceres. Le sirve, digamos, al cáncer como beneficio, pero a nosotros nos puede servir como vulnerabilidad para atacar el cáncer. Ah, perfecto. ¿Y cuáles son los mecanismos que hay de vigilancia del ARN? Pues los mecanismos de vigilancia, digamos que son los barrenderos y los cuidadores de que todo vaya bien. Cuando en la célula se observa que hay un ARN que se ha generado y que es defectuoso, hay que destruirlo para que no dañe. Cuando la célula está funcionando normalmente, ese sistema de vigilancia es capaz de detectar y destruir esas moléculas de ARN que han salido mal. Cuando la célula tiene defectos en esa maquinaria de control y vigilancia, lo que ocurre es que esas moléculas de ARN acaban produciendo un resultado, acaban produciendo generalmente un resultado que es pernicioso para la célula. Entonces, los mecanismos de vigilancia hay varios tipos, uno se llama ARN exosoma, etcétera. Entonces, por no dar, digamos, muchos nombres técnicos, pero de lo que se encargan es de detectar lo que está mal y destruirlo. Perfecto. Bueno, otra de las preguntas que se me quedó en el tintero en la temporada pasada era si todos los tumores neuroendocrinos eran malignos. Pues un tumor se define como maligno cuando produce metástasis, normalmente. Es decir, un tumor que no produce metástasis puede ser, entre comillas, benigno, aunque es una terminología un poco equívoca, porque puede ser un tumor que haga daño y que incluso produzca la muerte. Pero la mayoría de los tumores neuroendocrinos son malignos porque tienen la capacidad de producir metástasis. ¿Qué ocurre? Que son, cuando se pillan a tiempo en los primeros estadios, son tumores que no son tan agresivos como pueda ser el cáncer de páncreas, por ejemplo, o algunos cánceres, algunos tumores cerebrales. Los tumores neuroendocrinos, lo que ocurre es que son tumores muy heterogéneos, es decir, son muy distintos unos de otros. Unos salen en el pulmón, otros salen en el intestino, otros salen en el páncreas, otros aparecen de repente cerca del cuello y son muy diferentes unos de otros y eso hace que sean más difíciles de conocer, de estudiar y de tratar. Pero sí, hay muchos tumores neuroendocrinos malignos, aunque no todos producen una metástasis y por tanto se les considera benignos mientras no lo hacen, pero son potencialmente malignos. Sí. También le pregunté la temporada pasada, cuando hablamos del cáncer de páncreas, y ponía la que teníamos todo en la mente, ¿no?, de Rocío Jurado, y que parecía ser que la madre o la abuela, no recuerdo quién, había también tenido ese cáncer. Y le pregunté a usted si eran hereditarios. Y usted me dijo que un porcentaje bajo, que son otros factores exógenos los que producen esos cánceres. Y la pregunta, ¿también los tumores neuroendocrinos en general son hereditarios o sigue la misma porcentaje? En el caso de los tumores neuroendocrinos, el porcentaje de casos hereditarios es superior al del cáncer de páncreas. De hecho, hay algunos síndromes que se conocen bien porque claramente cuando el médico los detecta, dice, pues esto tiene toda la pinta de ser
un síndrome, vamos a hacer un estudio genético, porque el síndrome de la neoplasia endocrina múltiple, por ejemplo, MN1 que se llama, o de von Hippel-Lindau, son síndromes que tienen unas características clínicas muy específicas y esos normalmente sí son hereditarios. Digamos que no es un enorme porcentaje, a lo mejor estamos hablando de un 20, un 30%, dependiendo del tipo específico de tumor. Es decir, hay tumores que cuando se detectan la posibilidad de que sea un tumor hereditario es de un 30 o un 40%, hay otros que cuando se detectan por sus características dice, bueno, pues esto, la posibilidad de que sea, la probabilidad de que sea un tumor hereditario a lo mejor es no superior a un 10%. Y bueno, ¿y los que no son hereditarios, por qué se producen los tumores neuroendocrinos? Pues como todos los tumores, la causa subyacente de la producción de un tumor es una acumulación de errores en la maquinaria que controla la vida de las células. En los tumores hereditarios esto es más frecuente porque ya de partida las células traen unos defectos en su ADN, en los genes, y eso hace que la aparición del tumor sea más posible, más probable, en cuanto que haya una serie de sucesos dentro de la célula que comprometan el funcionamiento normal y correcto, pues va a ser más fácil que se desarrolle. Pero otros tumores no son hereditarios, no traen un error genético de partida, sino que se producen lo que se llama de manera esporádica. Es decir, en una célula se produce un daño que puede ser pues por el tabaco, puede ser en el caso de la piel, por ejemplo, por el sol, puede ser por el alcohol, puede ser la obesidad, también es una característica. Hay muchos factores que son oncogénicos, hay factores químicos, hay muchos tipos. Esos daños que se producen en las células normalmente tenemos mecanismos para controlarlo y combatirlo. Incluso decirle a la célula que no se divida, decirle a la célula que se muera, decirle a la célula que no migre, que no se mueva por ningún sitio. Pero cuando las células, digamos, se saltan esos controles, empiezan a crecer sin regulación, sin control. Y eso es lo que produce que se genere ese tumor. Esa es la base de cómo crecen los tumores neuroendocrinos. En el caso de los tumores neuroendocrinos, lo que ocurre es que lo que determina su tipo es la célula de partida. La célula de partida en los tumores neuroendocrinos son células que en condiciones normales producen hormonas. ¿Qué hormonas? Pues, por ejemplo, insulina, que todos sabemos lo que es porque es la que regula los niveles de glucosa en sangre, o glucagón, que es, digamos, la antítesis de la insulina que se produce en el páncreas. Cuando una célula productora de insulina o una célula productora de glucagón genera un tumor, se produce un insulinoma o un glucagonoma, que son tumores típicamente neuroendocrinos. Este sería un ejemplo de tumores neuroendocrinos. Perfecto. Bueno, es que lamentablemente el tiempo se nos va volando. Cuando mira el reloj... Se va volando. Intentaré ser más breve. No, me parece perfecto. Si se hacen menos preguntas da igual, pero la respuesta me parece clarísima y interesante. Pero quería hacer un par de preguntas que están vinculadas, las dos, y es, ¿qué papel juegan las células madre en la lucha contra el cáncer y especialmente contra estas tumoraciones de las que usted habla? Y si son todas las células madre igual de efectivas o por el contrario son las embrionarias más efectivas. El tema de las células madre es mucho más complejo de lo que se nos intenta hacer ver algunas veces. Las células madre tienen, en primer lugar, unas características de partida que las definen como con distintas potencialidades. Y las células madre no son tumorales, las células madre son o totipotentes o pluripotentes, son etcétera, dependiendo de sus características. No vamos a entrar, digamos, en detalle. Pero lo que son es una herramienta fundamental de conocimiento del funcionamiento de la biología de las células y, por tanto, también de las células tumorales. Desde ese punto de vista, las células madre han sido una fuente de conocimiento crucial para entender mejor cómo se generan los tumores y para buscar formas de combatirlos.
En ese sentido, las células embrionarias, madre embrionaria, han sido también más informativas porque han permitido una mayor capacidad de conocimiento, de experimentación y de desarrollo de nuevos resultados que nos han informado sobre la biología de los tumores. Pero dejando aparte toda esa función de las células madre, las células madre no sirven, digamos, como herramienta para luchar contra los tumores neuroendocrinos o el cáncer de páncreas. Pero dentro de las células que componen un tumor, hay unas células que también se llaman células madre, que no hay que confundir con las células madre biológicamente normales. Se llaman células madre del cáncer o células troncales del cáncer. Y tienen una mala fama merecida, porque son las células que son capaces de aguantar los tratamientos, quedarse quietecitas y cuando ha pasado un tiempo pueden volver a producir el tumor. En ese sentido, una de las funciones que nosotros hemos intentado combatir en nuestros últimos experimentos es que los tratamientos contra el splicing sean capaces de luchar no solo contra las células del cáncer, sino contra las células madre del cáncer. Perfecto. Eso lo hemos hecho en colaboración disculpa, doctor, con disculpa. Madrid. Sí. Discúlpame, no he hecho un spacing adecuado cortando y pegando y se me quedó sin tiempo. Despide el programa. Sí, nos vamos a agradecer la presencia de los micrófonos de la cadena SER, agradecerle este ratito de radio y nosotros nos vamos a quedar con las noticias. Son las 2 de la tarde, se quedan en compañía de los servicios informativos de la cadena SER. Emilio Ábalos estuvo en el control de sonido. Mañana estaremos aquí, gracias profesor de los Ríos. Mañana estaremos aquí a la misma hora, 12:30 en su programa Edición Comarcal del Guadiato. Hoy por hoy, no me falten a la cita. Hasta mañana. Adiós, 2 de la tarde. Informativos, Cadena SER. En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos.